Adelante, estimado amigo Raúl, si gustas leer la presentación del evento, por favor. Y con todo gusto. Muy buenas tardes. Para Derecho Disciplinario MX es un verdadero gusto contar con su asistencia para este 18º evento de divulgación gratuita, la conferencia Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y las Redes Sociales, a cargo del licenciado Alfredo Delgadillo Arreola, especialista en Derecho Disciplinario, a quien agradecemos su generosidad para compartir su tiempo y conocimientos para con los demás. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que integran este grupo de WhatsApp, ya que son el alma y corazón de la siempre creciente comunidad de Derecho Disciplinario MX. Un grupo conformado por operadores del régimen disciplinario, especialistas, doctrinarios y personas interesadas en esta importante rama del derecho. Se les recuerda que este y todos los eventos de divulgación organizados por Derecho Disciplinario MX son gratuitos, debido a la generosidad de nuestros expertos invitados, a quienes les damos las gracias. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y ver nuestros eventos previos, así como nuestras sesiones de lunes de micrófono abierto. El chat de este Zoom, dejamos el enlace para visitarnos y suscribirse. Al final de la participación, nuestros expertos invitados, se contempla un espacio para la intervención de todos ustedes. Para presentar a nuestro invitado, cedo el micrófono a Rodrigo Rodríguez Sánchez, fundador de Derecho Disciplinario MX. Adelante, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Raúl, quien fuiste quien nos recomendó aquí al licenciado Alfredo para que nos compartiera esta conferencia. Pues amigas, amigos, muchas gracias por el favor de su interés, por hacer un tiempo sus agendas en este miércoles para asistir a esta conferencia, donde tenemos un tema pues que llamó mucho la atención y gracias a nuestro amigo Raúl contamos con el licenciado Alfredo Delgadillo. Muy bienvenido, estimado licenciado. Gracias por acceder a impartirnos esta conferencia. Antes de iniciar, voy a leer su síntesis curricular. Pues nuestro experto invitado es profesor en universidades de México y Ecuador en temas de Derecho Administrativo y Digital, conductor del programa Derecho Público en Acción, transmitido en las plataformas del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública. Es abogado digital certificado por la Academia Mexicana de Derecho Informático, dedicado al libre ejercicio de la abogacía como asesor jurídico y litigante, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, estudiante de la maestría anticorrupción en la Universidad Panamericana y coordinador del libro Diálogos en Derechos Humanos, Tecnologías de la Información y Comunicación. Pues, estimado licenciado Alfredo, un gusto conocerlo. A título personal y de manera pública, le agradezco el favor de su atención, el que esté dispuesto para compartir estos temas de sus estudios, de sus reflexiones y de su, digamos, operatividad como postulante en la materia disciplinaria, como académico interesado en esta disciplina que tanto nos interesa. Pues somos la comunidad Derecho Disciplinario MX, estamos conformadas por operadores del régimen disciplinario de todo el país, investigadores, especialistas, abogados postulantes, otros divulgadores de la misma ciencia jurídica, y la verdad estos espacios se deben única y exclusivamente a la generosidad de todos ustedes, de usted como especialista invitado, así como todos los previos. Pues reciba una cordial bienvenida y nuevamente gracias. El micrófono, la cámara y nuestras atenciones son todas suyas y ya está en posibilidad de compartir. Y antes de iniciar, un agradecimiento a todos y todos ustedes quienes apoyaron en la divulgación de esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, licenciado Alfredo. Hola, muy buenas noches. Primeramente, ofrecer una disculpa. Curiosamente, hablando de tecnologías y redes sociales, me marca mi laptop que necesitaba actualizar Zoom y ahí se me fueron, de verdad, unos 20 minutos. Tardé muchísimo y por eso me disculpo con ustedes. Afortunadamente ya se actualizó y ya
podemos estar aquí charlando. Y primeramente agradecer a la comunidad de Derecho Disciplinario todo mi reconocimiento, felicitación, agradecimiento por considerarme y sobre todo la felicitación por los espacios gratuitos que brindan a tantas personas que necesitamos aprender de estos temas, y sobre todo ver lo mucho que ha crecido esta comunidad en los últimos meses. Y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a mi querido amigo Darío Ángeles. Un abrazo, amigo, qué gusto saludarte. A mi querido amigo Raúl Rosales, mi paisano Nayarita, al buen Alberto Gándara, a quien siempre leo en temas de derecho disciplinario, así que será culpa de él si digo alguna locura, porque yo lo leo mucho a él. Un abrazo, amigo. Y muchas gracias, licenciado Rodrigo, por invitarme y por su paciencia. Entonces, aquí vamos. Es un tema, como bien lo mencionamos, redes sociales y responsabilidades administrativas de servidores públicos. Pues en un principio, vamos a decirlo así, en México lo más avanzado que hemos tenido en el tema es el artículo 18 del Código de Ética de la Administración Pública, que ustedes saben bien que ahí nos va el código señalando la conducta que debe de tener el servidor apegada a los principios de la administración pública, y hace esta distinción, ¿no? Entre cuando el servidor público tiene una cuenta exclusivamente para uso privado, entonces, bueno, tiene que respetarla, y si va a difundir contenido que afecte el interés general, pues entonces ya se le va a considerar como una red social pública. Y bueno, también lo más destacado que tenemos de ello es el amparo en revisión del ministro Pardo Rebolledo, donde se aprueba el derecho de petición vía Twitter, ¿no? ¿Qué más tenemos en México? Creo que sí, salvo alguna opinión en contrario, creo que es lo más novedoso. Y tuve que ir a la doctrina uruguaya para hablar para estudiar el tema de las redes sociales, porque todo lo que hemos estudiado en algunos espacios de derecho administrativo y tecnología, entendemos que el tema de redes sociales, lo que tiene de desarrollo ha sido en temas de derecho privado, consecuencias jurídicas de derecho privado, y se han presentado algunas teorías de responsabilidad civil objetiva, es lo más avanzado. Pero si bien se ha considerado que hay contratos de adhesión entre el usuario del servicio de Internet, pues bueno, todo se sigue catalogando por la teoría de responsabilidad civil objetiva. Pero aquí pues necesitamos hablar de la responsabilidad administrativa cuando te unes a estos contratos de adhesión, ¿no? Entonces, para entrar en materia, primeramente tengo que compartir algunas reflexiones muy generales. Yo sé que van a decir, pues, qué enfadoso estarle viendo la cara a Alfredo, pero ahorita comparto las diapositivas. Voy a estar compartiendo la pantalla, lo voy a estar quitando y así vamos para estar platicando, ¿no? Entonces, aquí tengo un dato. Vamos, redes sociales. ¿Cuál se les ocurre la más famosa que utilizan? Algunos Facebook, algunos WhatsApp, algunos Instagram, algunos Twitter, en fin, el fenómeno del meta, ¿no? El fenómeno del meta. Entonces, en el metaverso, ¿qué puedo comentarles de ello? Con el uso de tecnología, de algún funcionario, o qué consecuencia jurídica puede existir. Aquí si alguien puede tomar apunte de esto, es muy, muy relevante. De todos modos, lo voy a compartir al final, las fuentes en las que me he basado para hablar del tema. Dice así: dado que los metaversos usualmente representan mundos virtuales de naturaleza privada, bajo el mando y el control de una sola entidad privada, es fácil limitar los derechos de los usuarios. En cierta forma, las redes sociales podrían considerarse los padres de los metaversos, dada su función principal, hacer posible la convivencia y la interacción directa entre sus usuarios. Solamente Facebook tiene 2.940 millones de usuarios activos al mes. Repito, 2.940 millones de usuarios activos al mes. Por lo tanto, controlar de forma manual con revisores humanos lo que hacen o publican esos 2.940 millones de usuarios, sin duda, es una misión imposible.
De ahí que la mayor parte de las redes sociales manejan sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial para controlar buena parte del funcionamiento de sus plataformas. Entonces, pregunto, invito a que me ayuden a responder. Es difícil controlar a 2.940 millones de usuarios como auditores, seres humanos auditores, ¿no? Pero, pues no hay 2.940 millones de usuarios, de servidores públicos en México. Tampoco hay 2.940 millones de servidores públicos en alguna entidad federativa o en algún municipio. ¿Quiénes se responsabilizan por este uso de algoritmos para estar vigilando que las conductas no vulneren algún derecho humano? Los proveedores del servicio de Internet, número 1. Y número 2, quien desarrolla esa tecnología, ¿no? Entonces, funciona a guisa de auditores, lo que hacen estas personas. Y, ojo, aquí viene lo importante, de naturaleza privada, todo lo que surge en estos escenarios, ¿no? Entonces, número 1, preguntaría yo, ¿tendría que existir algún funcionario que revise el correcto funcionamiento de algoritmos cuando afecten el interés general? Primera pregunta, ¿no? Bueno, ya continuaremos desarrollando. Quería dar esto a modo de introducción y ahora hablarles algo de redes sociales. Hay que hacer una distinción entre redes sociales y redes sociales digitales. Para ello, me permito compartirles otro dato. Una empresa de evaluación llamada Visual Capitalist analizó detenidamente cuánto tiempo se demoraría una persona en leer los términos y condiciones de las aplicaciones más utilizadas. Google, YouTube, el Meta, y Amazon. Y bueno, con base en el tiempo que se tardan en leer los términos y condiciones, dicen que se necesitarían 250 horas aproximadamente para leer todos los acuerdos de todos los servicios que habitualmente contratamos. Entonces, pues, ¿cuántos servidores públicos tienen el tiempo de pasar 250 horas leyendo términos y condiciones de las redes sociales que van a utilizar? ¿No? Pues es una tarea imposible. Doy un adelanto. Se ha hablado de que exista, ya si estoy de acuerdo yo o no es otra cosa, una red social que nazca del sector público, es decir, una red social que sería equiparable a una plataforma digital, ¿no? Como las plataformas de gobierno. Pero pues bueno, una plataforma de gobierno es petrificada, solamente tiene fines de información, de leer a través de las pantallas, pero no se presta a esta interacción, ¿no? Pero pues ya es un problema que está prácticamente muy rebasado. Repito, 2.940 millones de usuarios. Es más fácil para un servidor o para un funcionario dar un aviso a través de las redes sociales que ya utiliza, ¿no? Entonces, también ahí dejo otra pregunta. ¿Se sentirían ustedes más tranquilos si sus datos se comparten al sector privado o al sector público, no? Bueno, entonces, les comentaba. ¿Una red social qué es? Existen las redes sociales desde tiempo antes del uso de tecnologías, ¿no? Entonces, una red social es un proceso permanente tanto del individuo como colectivo. Un sistema abierto, multicéntrico, donde se está intercambiando dinámicamente, interrelacionándose todos los integrantes de esa colectividad y posteriormente los integrantes de esa colectividad con otros integrantes de otra colectividad. Entonces, independientemente cuáles sean los fines o los objetivos que tengan con esa interacción. Esa es una red, eso significa una red social. Obviamente, pues no son conceptos jurídicos, son conceptos que vienen de la antropología, de la sociología, ¿no? De la pedagogía incluso. Entonces, el hablar de red es una metáfora, como una malla, se va tejiendo y va haciéndose cada vez más grande y vas teniendo más relaciones. Por eso el término de red. En esta red todos somos actores, ¿no? Entonces, en la administración pública, pues nunca fuimos, siempre fuimos sujetos pasivos, ¿no? Lo que nos permiten estas redes sociales es que ahora podemos ser sujetos activos. Entonces hay ciertas características de una red social.
Por ejemplo, se habla de el anclaje, que es el primer criterio por el cual nosotros decidimos integrar una red. Es el punto de partida. También existe la característica de la accesibilidad, que es el grado de conducta que tenemos por la influencia de relacionarlos con los demás. Luego se habla del rango, y esto es importante para el tema de servidores públicos, porque si hablamos del rango es hasta qué nivel de esa red tenemos influencia. No es lo mismo el rango que tiene una red social, yo, Alfredo Delgadillo, con el rango que tiene el gobernador del estado o el rango que tiene el presidente de la república, ¿no? Entonces, estos rangos que tienen ciertas personas en esta red social son los que tienen mayor influencia en estas conductas de redes sociales. Existe también en ciertos derechos y obligaciones que van surgiendo, puede ser a la luz de normas jurídicas o de usos y costumbres de cómo se va relacionando. Si bien en el Internet no hay una regulación, los proveedores de servicios sí celebran un contrato con los usuarios, ¿no? Y bueno, para hablar de redes sociales digitales ya es otro tema. Hay que partir de todos estos conceptos generales de lo que es una red social y cuáles son sus funciones y combinarlos con las consecuencias jurídicas y las innovaciones tecnológicas para interactuar en esta red social sin las barreras que plantea el mundo físico. Y para ello me voy a permitir ahora sí compartir algunas diapositivas. Un segundito. Listo. A ver. Compartir pantalla. Listo. Dejo aquí estos datos. En primer lugar, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las tecnologías de la información y comunicación, así como la interconectividad global, tienen un gran potencial que permite acelerar el progreso humano, cerrar las brechas digitales y desarrollar sociedades del conocimiento. Y otro dato bien importante, que yo primeramente les hago esta pregunta, ¿no? El derecho humano a la buena administración pública sin el uso de tecnologías puede quedar coartado, ¿no? La tecnología es una herramienta para que los funcionarios cumplan con mayor facilidad sus obligaciones, principalmente la de transparencia y tener esta interrelación al alcance de un clic con las personas. Y de acuerdo a la hoja de ruta de la cooperación digital de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, a medida que más personas se conectan en línea, surgen nuevas vulnerabilidades. Según las estimaciones, el costo de las violaciones de la seguridad de los datos a nivel mundial podría superar los 5 billones de dólares para el 2024. Otro reto bien importante para los servidores públicos: cómo blindar y protegerse en el ciberespacio ante estos probables ataques, ¿no? Que vulneren su privacidad, y al vulnerar su privacidad, vulneran la privacidad que puede afectar el interés general. Hackeas a un funcionario y puedes tener acceso al erario público, hackeas a algún funcionario, puedes divulgar noticias falsas que pueden tener consecuencias jurídicas que afecten el interés general. Puedes hackear a algún funcionario y, entre comillas, compartir actos administrativos que, si no está regulado el acto administrativo electrónico o el acto administrativo automatizado a través del uso de tecnologías, pues puede también ser otro reto, ¿no? Para que cumplan con ciertos criterios y puedan tener todos los requisitos de validez para que no sean anulables. Y les comparto ahora sí otro dato. Lo que les hablaba de red social y red social digital, podemos comprender más sencillamente la importancia de que nace a la luz del derecho privado por el contrato de adhesión entre proveedor de servicios de redes sociales digitales y los usuarios. Y a la luz de esto, tenemos que buscar esta teoría de la responsabilidad administrativa en el uso de redes sociales de servidores públicos.
Para tener existe una transformación digital donde tenemos relaciones a través del Internet, telecomunicaciones y el uso de inteligencia artificial. Y yo siempre pongo este ejemplo, parezco disco rayado, yo lo sé, pero creo que es importantísimo porque de ahí parte todo. La teoría general del Estado, en la cual los elementos de territorio, población y gobierno clásicos que todos conocemos, tiene una adaptación en estos escenarios digitales, porque ahora, porque en un principio el gobierno solamente hace lo que las leyes le facultan y la población todo lo que no tenemos prohibido, pero en la teoría del Estado digital, el territorio pasa a llamarse ciberespacio y los usuarios somos la población y el gobierno. Es decir, población y gobierno, ahora tenemos que llamarnos usuarios. Y si se fijan, pues hay 3 elementos en la teoría del Estado y en la teoría del Estado digital hay 2. Es decir, nos unimos población y gobierno. Y en esta teoría del Estado digital, el gobierno y la población, a la luz del modelo de gobernanza, el cual adopta este principio de Internet, el Internet funciona con este modelo de gobernanza, en el cual todos somos actores, estamos en constante comunicación, colaboración, entonces, para que el Internet funcione adecuadamente, entonces en esta teoría del Estado digital, estamos en este modelo de gobernanza, siendo gobierno y población sujetos activos y pasivos en un plano de igualdad. Entonces, aquí viene, dejo de compartir pantalla. Listo. Ok, entonces aquí yo creo que vienen algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, una red social digital es una herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenido. Ojo, a las personas, a los usuarios, no importa si eres servidor público o si eres eh, un ciudadano, ¿no? Entonces, se ha catalogado que tenemos que buscar la consecuencia jurídica de determinada conducta a la luz de la finalidad de un servidor público. Siempre va a ser el uso de red social a la luz de servir al interés general y cumplir con el derecho humano a la buena administración. En el otro tema que tenemos que tocar y no debemos de dejar pasar es cómo delimitar las consecuencias jurídicas de los usuarios. Se ha sugerido que exista un concepto legal de usuario, porque las personas y los servidores públicos en el ciberespacio, a veces estamos realizando actos de naturaleza privada y a veces estamos realizando actos de naturaleza pública. Por ejemplo, vuelvo a compartir pantalla. Por ejemplo, si estamos realizando alguna compra en Mercado Libre o en Amazon, pues obviamente va a ser un acto de naturaleza privada, que ya es distinto si a través de una plataforma estamos interactuando con algún chatbot diseñado por la administración pública para saber cuándo puede estar listo algún trámite o cuándo podemos obtener alguna certificación, alguna licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, otro acto de naturaleza pública es el uso de redes sociales para difundir contenido público. Cuando algún funcionario las utiliza para compartir cierto decreto, cierto acto administrativo, es un acto de naturaleza pública en el ciberespacio. Sin embargo, las consecuencias jurídicas son las mismas para los usuarios, es decir, para el servidor público y la persona. Por ello, entre las principales bases para hablar de la teoría de la responsabilidad administrativa en el uso de redes sociales es partir de ello, ¿no? Primeramente hay que delimitar qué es el concepto legal de usuario. Un segundito. Perdón, es que mi perrita estaba ladrando. Otro tema por lo que es importante definir el concepto legal de usuario es porque, repito la pregunta de hace un momento, ¿dónde se sentirían ustedes más tranquilos que estén almacenados sus datos? ¿En el sector público o en el sector privado? Si alguien se siente más tranquilo con que sus datos se encuentren en las bases de los servidores públicos,
Entonces, tenemos que contar con una protección mayor que en los actos en el ciberespacio de naturaleza privada para evitar sufrir alguna censura o algún acto de presión por alguna autoridad en el ciberespacio, ¿no? Y bueno, todo esto viene como consecuencia de la llamada cuarta revolución industrial, que es otro de los fenómenos donde las redes sociales han tenido mayor impacto, ¿no? Que consiste, grosso modo, cuando miles de millones de personas estamos interconectadas a través de dispositivos móviles y hay un nivel de transmisión, transferencia, almacenamiento de datos sin precedentes, y se caracteriza esta por la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, las redes sociales, y tenemos relaciones, las personas tanto en mundos físicos y en mundos digitales, ¿no? Entonces, estas son las características principales de la cuarta revolución industrial. Otra vez se deja aquí una carta abierta, una invitación para entender cómo ha mutado estas relaciones que tenemos, ¿no? En el plano de la administración, administrados, la ordinaria, la relación física, pero también tenemos otra ventana que es esta relación digital, entendida que tenemos que delimitar la relación digital pública y la relación digital privada. Dejo de compartir pantalla otra vez. Detener, compartir, listo. Ok. Respecto a el uso de redes sociales, me gustaría que recordemos la famosa tesis aislada de que analicemos el rubro redes sociales de los servidores públicos, la protección constitucional de sus cuentas personales no puede obedecer a su configuración de privacidad, que surge en el 2019, ¿no? Entonces yo creo que esto fue un antecedente donde el Poder Judicial de la Federación pudo orientar para que surgiera el código de conducta. ¿Qué será lo privado y lo público en el uso de red social de algún funcionario? Me acuerdo que, no diré el nombre, le pregunté a algún amigo magistrado hace algunas charlas si él consideraba que teníamos que positivizar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas alguna falta grave, alguna falta no grave por el uso indebido de los servidores públicos a través en las redes sociales, uso indebido de redes sociales de los servidores públicos. Mencionaba que no, porque él con base en el artículo 49, donde nos delimita que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones transgredan las obligaciones grosso modo, de los códigos de ética. Sin embargo, creo que si no está sometido el uso de redes sociales al derecho mexicano, entonces tenemos que buscar esta manera que dé certeza jurídica a las personas en sus relaciones con el ciberespacio, con los servidores públicos, y también para darle más protección a los servidores públicos, porque ellos necesitan saber que sus redes sociales, al final de cuentas, surgen de una relación privada, ¿no? Entonces, si la fracción primera del artículo 49 nos dice que partamos del código de ética para esta positivización de la falta administrativa no grave, creo que el problema no está en la positivización o no de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino en el entender que prácticamente todas las relaciones de derecho público, pues digamos que están viciadas porque vienen de actos de naturaleza privada, de actos donde se ha utilizado la teoría de la responsabilidad civil objetiva. Otro punto bien relevante es aquí lo cito textualmente: al no someterse al derecho mexicano, es urgente que los funcionarios entiendan los riesgos de exponer su vida privada en estos sitios, ya que se puede vincular con su función pública. Y al compartir contenido, es probable que los usuarios les pierdan la confianza, lo interpreten contrario a la democracia o discriminatorio hacia alguna persona.
y también que se entiendan los riesgos de que se les usurpe la identidad. Y hay un ejemplo: publicar información errónea o conseguir claves que permitan acceder a bases de datos con información personal de la ciudadanía. A contrario sensu, las redes sociales deben de ser, número 1, auxiliares en la transparencia del actuar de los funcionarios. Número 2, auxiliares en la comunicación constante con la ciudadanía. Y número 3, además estas pueden potenciar la buena administración pública electrónica. Y yo concluí ahí. Afortunadamente en México ya se dio el primer paso para atender a este fenómeno con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de febrero de 2022, donde a grandes rasgos se indica al servidor público que su conducta en redes sociales tiene que ser acorde a la ética pública. Y bueno, entonces, si hablamos de ética pública, de los actos, de las relaciones a la luz del derecho público, pero de la lectura de los contratos de adhesión en estas redes sociales, se encuentran cláusulas que son similares, en donde textualmente dice, les doy el caso de Facebook, ¿no? Dice Facebook que no se hace responsable de toda la información almacenada en sus bases de datos ni de las conductas realizadas. Entonces, en el punto número 3 de las condiciones de uso, por si alguien quiere revisar en los términos y condiciones de lo que todos firmamos al crear un usuario en Facebook, nos dice que al celebrar este contrato de adhesión renunciamos a toda garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular, título y no infracción. Dice Facebook: no controlamos ni dirigimos lo que las personas u otros hacen o dicen, ni somos responsables por sus acciones o conductas, ni por el contenido que comparten, incluido el contenido ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o cuestionable. Obviamente, es una cláusula que desnaturaliza el objetivo, ¿no?, de una red social, y por lo tanto nos deja a todos los usuarios, repito, no importa si somos gobierno o personas, en un estado de indefensión. Aún actuando nosotros de forma diligente, pues nos están diciendo que no se hacen responsables de las conductas, no minimizan el riesgo de ser dañado y pueden ser vulnerados incluso nuestros derechos. Y al ser vulnerados nuestros derechos, es obvio que se genera un daño, puede ser patrimonial o extra patrimonial, y el servidor público ya se limitó en esa, perdón, el proveedor de este servicio de red social ya limitó su responsabilidad. Entonces, se habla de que se puede imponer alguna sanción al servidor público, puede ser porque sus conductas no son acordes al Código de Ética de la Administración Pública. Perfecto. Y a nosotros como usuarios, ¿qué nos satisface el derecho de haber sido víctima de una conducta no idónea del servidor público? No se puede responsabilizar ni a uno ni a otro. Ya el proveedor de servicios se lavó las manos, y también no existe algo que sancione al servidor público, ¿no? Entonces, las relaciones contractuales que existen con las redes sociales se entiende que son una relación de consumo. Estamos consumiendo un servicio y este servicio también puede generar contenido patrimonial para los proveedores de servicio. Facebook, me voy a Facebook porque es la red social más utilizada. Sabemos que, bueno, ya nace del Meta, como ya se mencionó en un inicio. Facebook es tajante, ¿no? Nuestros productos se proporcionan tal y como están y no podemos garantizar que siempre sean seguros. Esto lo encontramos en las condiciones del servicio dentro del punto 4.3. Por lo tanto, están reconociendo que la tecnología que se está utilizando va a fallar y se están lavando las manos. Entonces, si la responsabilidad objetiva se consagra cuando no existe culpa o dolo,
pues tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? La esencia de la responsabilidad, como sabemos, no se encuentra en la culpa, sino en el daño que se genera. Entonces, hay un daño en redes sociales, es correcto. Pues hay que ver qué daño se presenta en la red social. Puede ser un daño que provoque información falsa, ya sea pública o privada, publicaciones que discriminan, no atender a derechos de peticiones en redes sociales, publicaciones que los algoritmos determinan en función de nuestros intereses, porque también es inconstitucional que nos estén provocando a través de publicidad una intervención en un Internet en el cual ya no se navega libremente, ¿no? Entonces, primeramente, si se genera un daño por el uso indebido de redes sociales, es lo que se dice en la teoría de responsabilidad civil objetiva, repito, a la luz del derecho civil, no administrativo, se cataloga el daño y luego hay que verificar la relación de causalidad con el hecho que se produjo. Es decir, para llegar a entablar la relación de atribución entre el hecho dañante y el sujeto que el sistema jurídico individualiza para imputarle el daño, ¿no? Repito, ¿a quién se va a individualizar para atribuirle el daño? Al proveedor de servicios. Todo lo que les digo que Facebook se lava las manos, pues se entiende que obviamente es derecho, es un núcleo de derecho privado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Tenemos que adaptar una teoría de responsabilidad administrativa por conductas de redes sociales. La vigente, les digo, me basé en fuentes uruguayas del profesor de Derecho Informático Juan Ginés. Él concluye que en la teoría de la responsabilidad civil se ha determinado que la desigualdad que existe entre el proveedor del servicio y el usuario pertenece a un plano económico donde hay un monopolio y que en el plano jurídico el consentimiento para adherirte o no a esa red social pues es libre, ¿no? Entonces, esa teoría obviamente es muy, muy triste para el derecho público, muy grotesco, que cuando se va a utilizar una red social para fines públicos, prácticamente estemos en este plano de desigualdad, de incertidumbre, donde no sabemos realmente qué protección tenemos y donde no se puede el servidor público responsabilizarlo específicamente, sino al proveedor, ¿no? Y el proveedor, por otra parte, se está lavando las manos, ¿no? Sin embargo, pudiendo trasladarlo al derecho administrativo, tenemos que buscar un contrato donde no haya una desigualdad en ese sentido. Si va a existir una desigualdad beneficiosa para el monopolio en el plano económico, hay que justificar cómo la balanza podemos emparejarla en cierto sentido, ¿no? Si el servidor, el proveedor de servicios tiene cualidades monopólicas, entonces sería apto o no que exista un software libre para el Estado. Y ahora sí, con este software libre para el Estado podemos hablar de un corazón de una teoría de responsabilidad patrimonial del Estado exclusivamente, porque nace de un acto de naturaleza pública y ya ahora sí, al nacer de un acto de naturaleza pública, pues tiene impactos de derecho público y podemos positivizar las faltas o no por el uso indebido de redes sociales, ¿no? En el plano, cuando los matices de debilidad se expresan en el sujeto, es decir, en el usuario, en el plano económico, jurídico, y existe un plano también de desequilibrio social, significa que la balanza está inclinada para el creador del proveedor de servicios, ¿no? No tenemos obviamente el mismo acceso a la información y comunicaciones que quien tiene todos esos datos y por lo tanto se acentúa una brecha digital, ¿no? Entonces, creo yo
que hay que hablar, podemos dividir para crear esta teoría de responsabilidad administrativa de servidores públicos por el uso de redes sociales. Podemos hablar de las redes sociales de la administración pública, o sea, creadas, como les repetía, por software libre, redes sociales de la administración pública en proveedores de servicios que nacen de la administración pública. Esa puede ser una solución, una teoría número 1. Teoría número 2, redes sociales de la administración pública en proveedores privados con contratos particulares donde se explote un servicio público con utilidad pública, es decir, participación del sector privado en gestiones de lo público. Pero se duda mucho que el Meta quiera colaborar con algún país, ¿no? ¿Por qué colaborarías tú, empresa, que eres un monopolio y tienes más dinero que muchos países, con determinado país, dándole también ese poder de mando, ¿no? Pero bueno, es otra teoría. Repito, redes sociales de administración pública en proveedores privados con contratos particulares para que los particulares realicen gestiones de lo público. Teoría número 3, la relación de funcionario con el proveedor de servicios. Es decir, que la primera responsabilidad surja del derecho público y por lo tanto pasar a la segunda responsabilidad. Las expresiones al uso de redes sociales del servidor público. Yo sé que parece juego de palabras, intento delimitarlo, que existe una primera responsabilidad del funcionario al firmar un contrato de adhesión con el proveedor de servicios. Y teoría, la segunda responsabilidad del funcionario, una vez que celebraste esta relación jurídica con el proveedor de servicios, ¿qué uso le vas a dar tú a tus redes sociales, no? Entonces, para reforzar estas teorías, se habla también de los componentes de la identidad digital, que es algo parecido a la definición legal de usuario. ¿Por qué hablar de un componente de la identidad digital? Todos los usuarios tenemos una identidad en el ciberespacio y esta identidad, si no cumple con ciertos requisitos para que no sea usurpada en el ciberespacio, si no los cumple, entonces cualquiera va a vulnerar nuestras redes sociales. Y a mí lo que más me preocupa es que si no tenemos esta definición de identidad digital positivizada, entonces, y si agregado no tenemos una ley de ciberseguridad, entonces estamos navegando en escenarios de incertidumbre jurídica, ¿no? Porque todo está controlado por actos de naturaleza privada, lo que está controlado y lo que no se encuentra en una laguna gigantesca, ¿no? Entonces, yo quiero dejarlos con esta reflexión. Creo que lo más importante es, y dejo obviamente la invitación abierta, porque no se ha desarrollado esta teoría general de responsabilidad administrativa por el uso de redes sociales. Que pensemos en esto, ¿no? Si las redes sociales de la administración pública se tienen que firmar únicamente con proveedores de la administración pública, un proveedor de servicios de redes sociales, si creemos que todavía es posible en un país de 130 millones de personas, y en la teoría número 2, de que las redes sociales de la administración pública deben de firmar con algún proveedor de servicios privado y que estén estos dos celebrando gestiones de lo público en actos jurídicos, porque, repito, en la teoría de la responsabilidad civil objetiva se están lavando las manos todos, ¿no? Y por lo tanto no podemos atender los fines públicos con una teoría que nace del derecho privado. Y bueno, con esto quiero dejar para no estar hablando, el micrófono a mi amigo Alberto Gándara. Perdone, no había visto la mano levantada. La acabo de levantar apenas. Adelante, estimado magistrado. Gracias, licenciado Alfredo. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Primero, saludar
a mi querido Alfredo. Gracias por tu exposición. Este es un tema bien complejo y con muchas vertientes, yo diría, desde el ámbito tecnológico, como tú lo acabas de mencionar, pero también desde el tema jurídico y práctico, porque los servidores públicos, las y los servidores públicos, pues tenemos una circunstancia de un cargo público, pero también tenemos una libertad natural de seres humanos. Y entonces ahí es donde empezamos a complicar el que se nos cuestione el uso de una red social que es privada, ¿no? Si tú abres una red social con el ánimo de compartir tus fotos familiares, tus eventos con amigos, etcétera, etcétera, o incluso si optas por, tener tu red social para difundir tus actividades académicas o algunas actividades profesionales que tengan que ver con el desempeño de tu cargo, ello no implica que lo estés haciendo desde el ámbito estrictamente público, o sea, desde el ámbito del desempeño de tu función. Y ahí es donde el debate incluso internacional se ha agudizado en los últimos años de hasta dónde llega el deber funcional de los servidores públicos y hasta dónde una conducta privada incide o perjudica tu función pública. Y también el hecho de que se considere una publicación que tú hagas en una red social como indebida, porque lo indebido también, la palabra indebido o indebida es una cuestión sumamente subjetiva y por lo tanto cuestionable, ¿no? Lo que para algunas personas es indebido, para otras personas es absolutamente natural. Y pues hablamos de muchas cosas, por ejemplo, en una cultura, digamos, para no etiquetarla de alguna manera, pero en una cultura muy cerrada, pues pues, costumbres muy arraigadas. A lo mejor una persona con un tatuaje automáticamente se vuelve un delincuente. Y entonces eso ya es subjetivo, ¿no? O viceversa, hay culturas que son pues muy abiertas y pues a lo mejor en otros países tener 5 esposas no es indebido, cuando aquí tal vez sí se vea mal, ¿no? Entonces, esa Es palabra envidiable, para efectos prácticos es muy subjetiva. Eh, Hace rato en el chat se referían al código de ética de la Administración Pública Federal. Si mal no recuerdo, que emitieron en febrero de hace un par de años. Y este código de ética, pues que todos los que hemos estudiado la materia lo hemos criticado porque amplía el catálogo de faltas. Y precisamente en ese ánimos de ampliar el catálogo de faltas, por ahí incorporan algunos elementos del uso de redes sociales por parte de un servidor público. Y yo considero que difícilmente un órgano interno de control va a tener elementos para sancionar a alguien por echar una mentadita de madre en sus redes sociales, porque finalmente, pues también tienes una libertad absoluta de expresión y el hecho de que seas servidor público, pues no te quita también tu individualidad, o sea, tu libertad individual para poder expresarte de alguna manera que a lo mejor a no todos, a no todas las personas que te siguen les gusta. Y miren, es tan simple como el hecho de que se pueda compartir alguna sentencia con algún criterio, como lo hice yo hace unos días en las redes sociales, ¿no? De que una persona, una niña ganó un amparo para que la escuela la dejara ir con el pelo pintado de azul. Y por ahí recibí comentarios de que no estaban de acuerdo con eso, que
eso implica libertinaje, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí parte un debate de lo que está bien y lo que está mal. Y, y de ahí también entonces cuestionaríamos cómo se va a regular esta actuación indebida de los servidores públicos en redes sociales, cuando lo indebido, pues es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Y una cuestión de percepción. ¿Hasta dónde llega lo indebido? Incluso si alguien forma parte de un gobierno de un color y en sus redes sociales se expresa en contra de, de los gobiernos emanados de ese color, pues políticamente es incorrecto, pero ¿hasta dónde sería una falta administrativa, ¿no? ¿Hasta dónde se podría considerar algo indebido el que una persona exprese libremente su sentir ante pues una situación de esta naturaleza, ¿no? Y así como eso puede haber muchos ejemplos. Entonces creo que todavía estamos muy en pañales en la reglamentación del uso de redes sociales a cargo de servidores públicos, y más si, si es una red social que tú la abres y es gratuita y la abres a título personal, no la abres en tu calidad de servidor público, ¿no? Entonces, pues hasta ahí dejo mis comentarios para seguir el debate, mi querido Alfredo. Y pues en nombre de Rodrigo y de todos los demás miembros de esta gran comunidad, te agradecemos tu, pues, tu tiempo y que nos compartas pues toda tu experiencia en esta materia, ¿no? Un abrazote a la distancia. Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Y sí, exactamente. De hecho, hay un caso muy polémico cuando se hablaba del uso de la regulación o no de inteligencia artificial a nivel mundial, perdón, en la Unión Europea, porque el problema es que muchas personas iban de viaje a países musulmanes, subían una fotografía, las mujeres en traje de baño, entonces censurado, dado de baja por 2 días, ¿no? Tu red social, porque se consideraba indebido. Entonces, de tu ubicación se detecta, ¿no? De dónde estás. Si de tu ubicación, si consideran que estás en la India y subiste eso, pues bueno, es indebido. Pero ¿cómo vas a regular eso? Y es un tema pues, de naturaleza privada, de vida privada, que recuerdo, no es jurídico esto, pero recuerdo a García Márquez, ¿no? Que todos tenemos 3 vidas: la pública, la privada y la secreta, ¿no? Y por esto yo creo que es bien importante que si vamos a tener, o sea, eso es otra de las teorías y yo me sumo a ella. Gracias a las verificaciones de las cuentas, que nuestro amigo Darío, y yo siempre le digo, el influencer en Twitter, tiene él verificada su cuenta, pues te ayuda, ¿no? Te ayuda, número uno, a que no sufras algún hackeo tú, servidor público, a tu red social, a una usurpación de identidad, y en su defecto, con una red social verificada, pues, se entiende que es una red social protegida. Si tienes, dice Darío, pero ahora es puro pago, amigo. Es correcto, pero bueno, ahí está verificado y te da la certeza, ¿no? De que tienes más protección tú con cuenta verificada que una cuenta de un simple mortal. Entonces, eh, puedes tú tener 2 cuentas, tu cuenta para fines, como si eres funcionario, tu cuenta para difundir tus actuaciones en el servicio público y tu cuenta para el servicio para tus amigos y tu información privada. Regresando a esto y quise dejar un espacio para dos acotaciones, a esto de lo indebido les comparto algunas notas sobre tecnología, del impacto de la tecnología en las gestiones de lo público, ¿no? Nota número 1, en Reino Unido autorizan a jueces a usar ChatGPT. ¿Es debido esto o es indebido que un juez utilice la inteligencia artificial para emitir sus sentencias? ¿O es debido que lo utilice como herramienta nada más y decidir él al final como ser humano, ¿no? O que la búsqueda, la redacción y la sentencia ni siquiera sea verificada por el juez, sino todo lo ha hecho la inteligencia artificial, ¿será bueno o malo? Entonces, aquí les dejo la nota. Aquí está otra nota para que sepamos, para que consideremos si es bueno o no, o indebido o no algo.
En Brasil aprueban por unanimidad una ley escrita íntegramente por ChatGPT. ¿Es debido o es indebido aprobar una ley que redactó la inteligencia artificial? Aquí en Brasil hubo un caso bien importante y curioso porque los que aprobaron por unanimidad esta ley nunca supieron que la redactó el ChatGPT. Aprobaron la ley y posteriormente se les informó que la redactó el ChatGPT. Entonces, bueno, ¿es debido esto o es indebido? Otro caso que les comparto. 50 empresas y universidades forman la Alianza de Inteligencia Artificial. Buscan promover la creación de inteligencia artificial responsable, segura y de código abierto. Y esta última, inteligencia artificial redactó 6,000 sentencias para el Poder Judicial de Río Negro. Es verdad, el plazo de respuesta para las personas fue mucho menor, pero es debido o indebido que se haya utilizado la inteligencia artificial en esta redacción. Y otra acotación muy importante, y paso al otro lado de la cancha. Yo pregunté en redes, en Twitter, si alguien tenía algo de doctrina o jurisprudencia sobre las sanciones en materia de redes, sobre las faltas administrativas en el uso de redes sociales digitales, y no he recibido aún algún comentario. Yo sé que no tengo muchos seguidores, pero no he recibido, es algo que es más curioso, algún comentario, documento, nada, jurisprudencia, porque es un escenario que está con muchas lagunas y entiendo que no se haya recibido esto. Y aquí hay un caso práctico. Sí tengo un amigo que me compartió un caso que él llevó. Es materia de disciplina militar. Yo lo sé un poquito distinto, yo lo sé, pero creo que es importante traerlo a colación por lo siguiente. El militar tuvo un problema, o llevó un juicio, un procedimiento disciplinario por las expresiones manifestadas a través de sus redes sociales. Ese fue el problema. Y entonces en la defensa, que hacen es, número uno, a ver, aquí lo tengo a la mano. Estoy compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí, aquí está. Dice que, de acuerdo al reglamento de disciplina militar, en el artículo 87, dicen que señale dónde se cometió la falta, describirla, etcétera, etcétera. Y artículo 42, son faltas atentatorias, no dar cumplimiento por negligencia o consignas o disposiciones contenidas en instructivos, directivos o reglamentos. Y el problema aquí es que, de acuerdo a las directivas, estas son directivas disciplinarias de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, dice que hay que regular el manejo de información militar que afecta a la seguridad de las operaciones militares y a la imagen institucional de las Fuerzas Armadas en redes sociales. Entonces, al mayor Marlon Chacón consideraron que lo que él expresó en sus redes sociales personales afectó a la imagen de las operaciones militares y la imagen institucional, ¿no? A través de sus redes sociales. Y un argumento sencillito que presentó mi amigo. En ese momento, el WhatsApp fue en el 2019, el WhatsApp no era una red social. Entonces él publicó un estado en WhatsApp y consideraron que afectaba la imagen institucional de las Fuerzas Armadas porque lo hizo a través de redes sociales. Pero en su momento, WhatsApp no era una red social. Entonces, ¿cuál fue algo tan básico, tan curioso, ¿no? La defensa fue esta. Sí compartió contenido, pero no a través de una red social, sino de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil. Y le pregunto, oye amigo, ¿y cómo lo hiciste para saber que WhatsApp no es una red social y solo un mensaje de una aplicación para enviar y recibir mensajes? Dice, pues bueno, me di el tiempo de leer un poco el contrato de adhesión, y en el contrato de adhesión da las características del WhatsApp y nunca hace referencia a que es una red social, ¿no? Entonces, por esto creo que es bien importante
irnos desde la teoría de una red social, aplicarla a una red social digital. Y en este caso, el mayor de las Fuerzas Armadas ecuatorianas pues quedó sin ningún procedimiento disciplinario, con el expediente limpio, ¿no? Porque su manifestación no fue a través de una red social, sino a través de un mensaje, de una aplicación de mensajería instantánea, ¿no? Bueno, un caso curioso. Y bueno, ¿qué más les iba a comentar? Ah, sí, voy a compartirles también las notas, por si alguien tiene interés en leerlas, las comparto aquí en el chat del grupo. Y bueno, ahí veo que hay varios comentarios. Gracias a Dios, pensé que no iba a haber. Señal de que sí hay compromiso académico y jurídico en esta red. Listo. Ya les compartí las notas a nivel mundial del uso de inteligencia artificial para que cada quien considere a su juicio lo que es debido o indebido. Entonces, dice, a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona utiliza su Facebook para divulgar información de las próximas fechas para recibir la vacuna de COVID, incluso antes de un comunicado oficial? Otro supuesto sería, ¿qué pasa si publica imágenes en apoyo a un partido político en horas laborales? Ok, respecto a las conductas de las personas que no son funcionarios, pero sí pues eso yo creo que no debe tener ninguna consecuencia jurídica porque no es un canal oficial. Entonces, bajo la máxima de que solamente se atiende a contenido que cumpla la validez jurídica y oficial, pues no afecta, ¿no? Y por último, ¿qué pasa si publica imágenes en apoyo a un partido político en horas laborales? Bueno, se habla del derecho a la desconexión laboral, el derecho al teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero este tema yo creo que más que apoyar a un partido político en horas laborales, no sé si eres un servidor público, es que creo que ahí está el punto de partida, ¿no? Si eres un servidor público que en tus horas laborales compartes apoyo a un partido político, bueno, pues creo que ya es un tema de derecho electoral, ¿no? Puede haber proselitismo, etcétera, etcétera. Otra cosa bien que decía, ay, se me olvida, bien importante que les quería compartir, pero bueno, ahorita me acuerdo. ¿Qué más? Otro comentario. ¿Qué opina de que las instituciones públicas utilicen Google Drive o OneDrive para sistematizar sus bases de datos ante la falta de infraestructura? Sé que en lo federal tiene presupuesto para servidores, lo que les permite tener cuentas de correo institucionales como ejemplo. Pero la administración local, donde algunas instituciones utilizan servicios gratuitos como Gmail, Hotmail, Yahoo. Bueno, aquí yo creo que sí es peligroso. Depende, ¿no? El contrato de adhesión que se ha firmado. Yo creo que parte de ahí. Si es un contrato que firma cualquier persona ya preestablecido, repito, un método de adhesión, pues opino pues que está mal. Yo no estaría tranquilo sabiendo que además de que mis datos los tiene el gobierno, también los tiene el sector privado, lo tienen dos entes poderosos, y por ello la importancia de saber si en ese contrato fue distinto, ¿no? De una persona jurídica de la administración pública con los proveedores de servicio. Dice, gracias Jorge. Luego dice Pedro Barrera. En la Ley General de Archivos se reconocen los archivos digitales, mismos que podrían ser un libro de gobierno digital, con el consecutivo de oficios. Lo importante aquí es crear un correo especial para tener ese tipo de información, porque hay que recordar que en el momento en que usemos el correo personal para manejar información a la que tenemos acceso por nuestro empleo, cargo o comisión, el contenido del correo se convierte en información de interés público. De acuerdo, Pedro Barrera, gracias por tus comentarios. De hecho, ahí hay un like, ¿no? El mismo. Antes de que se me olvide, me comentaban en una charla, y creo que también es un punto bien importante que tenemos que reflexionar, lo siguiente. Soy servidor público y mi jefe me pide que comparta en mis redes sociales privadas, que comparta de algún retweet o comparte en Facebook todas las cosas buenas que hace el gobierno, ¿no? Si ha disminuido la tasa de homicidios, me obligan a que en mi red social privada yo lo difunda.
creo que también ese es otro tema bien importante que hay que regular, ¿no? De hasta qué punto puedes tener tú una consecuencia jurídica o una sanción si no atiendes al compartir información pública en tus redes privadas por mandato de tu jefe inmediato. Creo que es otro vacío ahí, también deja desprotegidos a muchos funcionarios. Me parece que el punto fino es la incorporación de su uso como medio de prueba. Ay, no sé a qué se refieren ahí. A ver, ¿qué más? Dice Edgar Ulises. Ah, caray, a ver. Edgar Ulises, ¿dónde está? Algunas cuentas de servidores públicos, sobre todo en Twitter, ahora ex, suelen colocar que su cuenta es para opiniones personales. Este hecho puede atenuar cualquier comentario polémico que llegaran a publicar. Esto en el entendido de lo que expresó el magistrado Gándara, de que todos tienen derecho a la libre expresión. De acuerdo. Orlando, muchas gracias. Excelente ponencia, interesante tema. Saludos al magistrado Alberto Gándara, a Alfredo Delgadillo, al licenciado Rodrigo Rodríguez Sánchez, al licenciado Raúl Rosales, del cual he tenido la oportunidad de escucharlo con temas de adquisiciones. Gracias, Orlando. Saludos. Y bueno, hay muchos comentarios. A ver, dicen, el precandidato contrata los servicios de Facebook en perfil público, teniendo un perfil privado aparte. Aparte es considerado acto de proselitismo y por ende una responsabilidad administrativa electoral. No sé de qué se está hablando ahí. No sé, maestro Rodrigo, si hay algún comentario. Primero que nada, felicitarlo por su exposición. Es un tema pues interesante que se están fincando estos criterios, se está apenas estudiando, abordando como se debe. Como usted mismo lo compartió, pues hay poca doctrina y pocos desarrollos, sencillamente por lo novel de lo que es este mismo suceso que estamos tratando de analizar, ¿no? Aquí, estimado Alfredo, abrimos el espacio, ya que usted hizo favor de leer los comentarios del chat de Zoom. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas al mano alzada de quienes estuvieron atentamente escuchando su disertación, si usted nos lo permite y si su tiempo le es factible. Claro, yo encantado, aquí estamos para platicar y de hecho, pues eso yo creo que tenemos nosotros, los que estamos en este grupo, la obligación de generar esta teoría general de responsabilidades administrativas en materia de redes sociales. Adelante. Perfecto. Gracias. Antes de dar el uso de la voz a nuestro amigo Héctor Rodríguez del capítulo Yucatán, estimado maestro Alfredo, tenemos un grupo de WhatsApp de Derecho Disciplinario MX, entonces, si usted, digamos, está en disposición, lo podemos agregar. Ahí estamos operadores de todo el país, de todos los niveles, estudiosos, especialistas y doctrinarios. Muchos de los que están aquí en esta su conferencia, estamos ahí participando. Entonces, ahorita le envío la invitación en lo que le damos el uso de la voz a nuestro amigo Héctor. Adelante, amigo, un abrazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, licenciado. Pues muchas gracias por su exposición. Sí, es un tema nuevo y a veces preocupante. Le comento, yo algún tiempo fui servidor público, fui autoridad y un día sí recuerdo haber sancionado a una persona que ofendió a otra de su trabajo públicamente y la ofendió y haciendo además referencia a cuestiones que eran pues de carácter público, ¿no? Aunque pues la sanción no da para más, inclusive era con la ley anterior que eran con unos tipos muy abiertos, pero ahí lo que se castigó era la falta pues de respeto a otro no compañero de trabajo, porque era muy claro que hablaban de su cargo y del ejercicio. Y bueno, al final pues se puso una amonestación, ¿no? Pero pues es un tema muy discutible, primero porque pues lo primero que hay que demostrar en México no solo es que uno sea servidor público, o sea, en este caso sí leyendo el código de administración pública, pues dice, a ver, por el hecho de ser servidor público vas a usar tus redes sociales y por ahí dice, ¿no? Y por lo tanto dice, se va a tener de realizar conductas que restrinjan o bloqueen la publicidad
o interacción de la cuenta de personas determinadas. Bueno, habría que ver en el tipo ahí quiénes son esas personas determinadas y a qué se refiere con restringir o bloquear la publicidad desde una red privada, ¿no? Bueno, pero pues como ya mencionaba el magistrado Gándara, pues yo creo que el código de ética no es una norma, empezando por quienes lo dictaminan para crear conductas de responsabilidad administrativa nuevas. Inclusive vemos en este código, hablamos de que se habla inclusive del acoso sexual, cuando en la ley general no habla de un acoso político contra la mujer, pero no habla del acoso, ni ningún tipo de violencia este, sexual contra la mujer, ¿no? Entonces es muy discutible que algo que no está en la ley, ¿y por qué? Pues en base a lo que dice el artículo 14 constitucional, que prohíbe imponer sanciones por conductas que no estén a la letra, y sobre todo habla de una ley, ¿no? Y bueno, ya si además nos vamos a ir a normas blandas, pues la cuestión es que la norma blanda no puede inventar nuevas conductas, ¿no? Entonces, pero ¿por qué me refería que no solo basta con ser servidor público, sino desde mi punto de vista, y así lo he defendido en algunos asuntos, es que tiene que acreditarse que la conducta por la cual se va a sancionar se haga en el ejercicio de las funciones del empleo, cargo o comisión que ejerce como servidor público. Entonces, para mí sí es muy discutible que por el hecho de servidor público, o como decía el magistrado Gándara, pues cualquiera, yo doy a conocer cualquier información que está a lo mejor en mi trabajo, que es de carácter público, inclusive a lo mejor lo agarro de una página que también es pública, que está inclusive en acceso en lo que es información pública, pues yo no creo que en base a eso haya conducta alguna que sancionar, ¿no? Entonces, lo malo es que a veces este tipo de reglamentos o de códigos, pues al final ahí lo dice y le da muchas ideas a muchos servidores públicos y nos lleva a estar defendiendo inclusive en el ámbito de las faltas graves, conductas que ni siquiera son faltas, ¿no? Entonces, es el comentario que iba a hacer, es un asunto que sí siento, como se ha mencionado aquí, pues habrá que regularse y todo, pero pues no creo que por el hecho de ser servidor público una persona tenga restringido su derecho a expresarse, ¿sí? Salvo que verdaderamente incumpliera con sus funciones como servidor público. Sí, es mi comentario, muchas gracias. No, gracias a usted, licenciado Héctor. Yo estoy de acuerdo con eso que señala usted, porque me pongo a pensar, ¿no? Estoy a gusto, comparto algo de mi trabajo y alguien me hace un derecho de petición, ¿no? Vía Twitter. Oye, pues, ya tengo bastantes obligaciones. También me vas a imponer una sanción si no te respondo. Y para ello, Se le silenció su micrófono, licenciado Alfredo. perdón, no sé dónde me quedé, pero decía que estaba de acuerdo con el licenciado Héctor y que, pues, sería un absurdo que además de todas mis obligaciones como funcionario, por Twitter me exijan, me hagan una solicitud y en el principio del derecho de petición estoy obligado a contestar y si no lo hago, pues me pueden imponer una sanción, ¿no? Entonces, creo que sí por ello les compartí una columna aquí en los comentarios, en el chat, donde se habla de derecho de petición, acceso a la información y plataformas digitales, ¿no? Es un resumen del amparo en revisión que les decía. Y sí, o sea, no puedes, no toda conducta que hagas en el ciberespacio, pues tiene que ser sancionable. Sin embargo, pues sí hay algunas personas que dicen, bueno, si me bloquean, si me censuran, si le contestan a todos menos a mí,
o si me agreden, bueno, es una conducta que no va acorde a los principios de la ética pública, ¿no? Pero aquí vamos otra vez, como lo menciona el licenciado Héctor, pues al debate, ¿no? De qué sí está bien y qué no está bien cuando el tema es subjetivo. Y aquí lo remitimos, por ejemplo, se habla, ¿no? Que el uso de redes sociales entre funcionarios y personas conforme a los principios de la administración pública es un elemento más del derecho a la buena administración. Y bueno, es realmente, para empezar, buena administración. El término bueno es algo subjetivo y vamos a partir de algo subjetivo para catalogar cosas que son más subjetivas. Yo lo veo así como extraño, como que no me cuadra, ¿no? Sin embargo, creo que sí funcionaría hablar de redes sociales. Si eres funcionario, tener tu red social pública y tu red social privada, ¿no? Y ya en tu red social privada, pues cada quien hace lo que quiere. Muchas gracias, estimado amigo Héctor. Gracias, licenciado Alfredo. Amigos, alguien que desea hacerle una consulta o exponer algún tema directamente a nuestro experto invitado de hoy, que ya agregamos a nuestro grupo de WhatsApp, ya es parte de nuestra comunidad. Bienvenido, licenciado Alfredo. Le damos el uso de la voz a mi amigo Juan Ignacio. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amigo Juan, si estás hablando, tienes el micrófono. Ándale. Adelante, Me amigo. estaba conectando, estimado doctor. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio y también al ponente que me habla amablemente nos hace favor de compartir estos temas que son efectivamente un universo aparte. Y a mí me gustaría dejar para la reflexión algunos aspectos que de alguna manera contribuyen en el tema que se está hablando, sobre todo en el que nos compete a nosotros, que son las responsabilidades tanto en la investigación como en la sustanciación, porque efectivamente, muy acertadamente, el ponente hablaba de una cuarta revolución industrial. Y por ahí hay un libro que seguramente lo debe de conocer, que es el de Klaus Schwab, que es el que habla de la cuarta revolución industrial y que ha sido muy pues analizado, porque cuando hablamos de estos temas, no sé si ustedes han visto la película de Interestelar, pero la película de Interestelar nos remite un poco a cómo es el metaverso de estas cuestiones, y me parece que lo primero que hay que analizar es eh, o que deberíamos de comprender es el tema de la información y el tema de los datos. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos amparos que se han compartido por ahí en el grupo y en algunos otros documentos, pues en realidad lo que se analiza es el tipo de información que publican los servidores públicos en sus redes sociales, pero cuando lo han analizado los tribunales constitucionales ha sido a la luz de las prerrogativas que otorga la libertad de expresión. Y es muy interesante porque ya hay precedentes que se han establecido desde hace tiempo en donde nos dicen que el umbral de protección de la libertad de expresión o del derecho de acceso a la información de los servidores públicos disminuye. Entonces, me parece que la base es publicidad versus privacidad. Pero aquí viene una cuestión muy interesante porque esta privacidad además nos lleva al campo de la intimidad, del derecho al honor, del derecho a, a la identidad, ¿no? Pero frente a ellos también está el derecho a la verdad, el derecho a saber, el derecho al olvido. Y ahora, aunado a ello, tenemos desde hace algún tiempo empujando desde la Comunidad Europea, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales. Y ya hay una Carta Iberoamericana de Derechos Digitales y ahora el Sistema Nacional de Transparencia emite también una Carta de Derechos Digitales aquí en México. Entonces me parece que ahí hay un cúmulo, no un cúmulo, hay una gama muy extensa de derechos que se pretenden insertar ahora en en este nuevo metaverso virtual. Y creo que es muy importante que nosotros como autoridades investigadoras o sustanciadoras comprendamos eso, porque con lo que nosotros trabajamos para el análisis
de datos o elementos de prueba es información. Y mucha información que ya se trabaja en las instituciones está en las nubes. Y efectivamente, como menciona nuestro ponente, una cuestión es la normatividad que nosotros manejamos en el ámbito público y una muy diferente, las reglas que nos ofrecen los servicios de nube o los servicios de redes sociales. Efectivamente, 250 horas yo creo que sería poco para poder analizar todas las políticas que la finalidad que tienen es deslindarse de toda responsabilidad, obviamente. Entonces me parece que es un tema interesante porque ya sea que nosotros estemos en calidad de defensor de un servidor público o como autoridades investigadoras o sustanciadoras, creo que es interesante conocer hasta dónde la información puede tener una trascendencia como pública o como privada y qué tanto nos puede servir como datos o como elementos de prueba. Efectivamente, estamos no en pañales, yo creo que estamos en la época cavernícola de la regulación para todos estos temas digitales. Yo creo que hay mucho que analizar, hay mucho que estudiar, hay mucho que ahondar en estos temas y por ahí yo pues sugeriría, ¿verdad? De manera muy respetuosa y igual ahí lo pondré en el grupo, que le demos una leída a este libro de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. Por ahí hay otro libro que se llama ChatGPT versus ChatGPT 4, imperfecto por diseño. Hay uno que acaba de sacar el INAI que se llama La privacidad en las redes, la privacidad en la era de las redes sociales. Y bueno, al final son documentos que nos van a ir dando mucha luz en estos temas que ya salen de lo que tradicionalmente como servidores públicos estábamos acostumbrados a analizar de expedientes o documentos en papel. Es un hecho que nos tenemos que insertar de manera inmediata a estas nuevas formas de información y de transmisión de datos electrónicos o virtuales para poder tener, pues de alguna manera, una mejor operatividad en la materia que nos ocupa, que es pues el derecho disciplinario, ¿verdad? Esos serían mis comentarios. Agradecerle, maestro Alfredo Delgadillo, por compartir sus ideas muy acertadas y sus reflexiones, y efectivamente es un campo aún con mucho que explorar y que pues es necesario seguir analizando y compartiendo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo Juan. Antes de que el maestro dé su respuesta, me están preguntando por WhatsApp que cuál es la @ del maestro Alfredo Delgadillo en Twitter. La voy a pegar. Es @adelgadillo MX. Así encuentran al maestro Alfredo. En los correos electrónicos donde se les envió el enlace para esta conferencia, también venía ahí por si tenían el interés de seguirlo. Adelante, maestro Alfredo, con la respuesta a la pregunta del maestro Juan Ignacio. Muchas gracias y por compartir mi Twitter, bueno, mi ex, muchas gracias. Y el maestro Juan Ignacio, es correcto, ese libro de Klaus Schwab, que a mí me ha servido, ha sido mi manual para todas las charlas de las consecuencias jurídicas del uso de tecnología. Lo compartí aquí, aquí lo compartí en el chat del grupo. Klaus Schwab, Cuarta Revolución Industrial, publicado por El Debate. Y respecto a la Carta de Derechos Digitales, también hay un libro de acceso abierto publicado por el pionero del tema de derechos digitales en España, el profesor Moisés Barrio. Aquí lo compartí y me detengo en lo siguiente. Hay un apartado que seguramente es el que más nos va a interesar a nosotros, el apartado número 7, que habla de la administración pública digital como derechos digitales. En ese apartado se habla de la prestación de servicios digitales por parte del Estado, los trámites administrativos digitales personalizados, que tienen que ser además sencillos, inclusivos, accesibles, interoperables y seguros. Y se habla de la identidad digital, que les platiqué un poquito, el fomento de sistemas de autenticación y uso de firmas digitales para la integridad de documentos digitales, el uso de las tecnologías para la buena administración pública electrónica y el fomento a la transparencia, el acceso a la información pública, rendición de cuentas de los gobiernos a través del uso de tecnologías para que realmente tengamos una transformación digital de la administración pública ante esta transformación digital de la sociedad. Ahí los tienen, se los compartí en formato abierto y
Adelante, profesor Rafa García. ¿Se escucha por ahí, maestro? Sí, amigo, adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, buena noche. Felicitarlo de nueva cuenta también por la amplia explicación. Y bueno, se puso un tema ahorita muy interesante sobre la mesa que igualmente creo que sería importante retomarlo porque va a estar a pedir de boca durante los próximos 4 o 5 meses para todos los que tenemos al menos acceso a un WhatsApp, ¿no? Que son los estados en donde voluntariamente de repente compañeros optan por ocupar sus estados de WhatsApp para difundir información en relación a determinado candidato, candidata, candidate o, eh, o incluso a servidores públicos que están en funciones, difusiones, de repente sin establecer en algunos estados. De repente los propios poderes judiciales ahí de repente empiezan a generar que sus funcionarios le den difusión al trabajo y demás que se realiza. Entonces, la pregunta está encaminada un tanto hacia, entiendo, el uso la plática va encaminada un tanto al uso de indebido de las redes sociales, pero ¿qué pasa cuando se hace, como se comentaba ahorita, el uso de las redes de las personas, ¿no? De las redes de los servidores, bajo esa coacción que desafortunadamente existe. La pregunta sería encaminada, primero, si se considera que existe alguna herramienta que se tenga a la mano para ellos y por otro lado un poco encaminado también hacia quienes son parte de órganos internos de control, ¿no? Si los órganos internos de control a partir de una instancia podrían iniciar algún tipo de indagatoria o si tendríamos que estar esperando algún tipo de denuncia para poder llevar a cabo iniciar algún trámite ante lo que pudiera parecer obvio de lo que está aconteciendo. Entonces, en ese entendido va. Digo, entiendo que tal vez me salga un poco de la dinámica y de la temática, pero bueno, ante la experiencia y notorio conocimiento es que hago el planteamiento, maestro. Muchísimas gracias por la respuesta. Oh, saludos, Rafa. Más o menos es, a ver, porque, disculpa, es que pasó un tráiler aquí cerca de mi domicilio y se me cortó en esa parte antes de hablar del control interno. Es respecto, si hay ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, que en los ejecutivos de los estados, los ejecutivos municipales, incluso los federales, ¿no? Se busca por ahí o se coacciona al personal que se tiene para poder ocupar tanto las redes sociales como, incluso comentábamos ahorita de WhatsApp, sin que se entienda como red social necesariamente, para los fines de difusión de sus propios programas e intenciones y demás. Sí, si existe precisamente alguna herramienta eh, que pueda permitir proteger al servidor público de esa práctica. Y segundo, si tal vez el órgano interno de control tendría algún tipo de herramienta o tendría alguna obligación para poder instar o iniciar una indagatoria a partir de lo que pudiera resultar obvio, porque al menos algunos de nosotros probablemente, si tengo a 5 o 10 servidores que trabajan en una secretaría de determinado estado, de repente a todos se les ocurre publicar al mismo tiempo un informe. Y así se empieza a dar muy frecuentemente cuando estamos dentro de los distintos espacios. Entonces, en ese sentido, saber si existe algún tipo de herramienta para poder tratar de limitar o que el servidor que se sepa vulnerado, pues que pueda acudir a determinada instancia. Me duele responder que estamos indefensos en ese sentido, ¿eh? No hay nada que hasta ahora que nos permita defendernos de eso. Se hablaba en un momento de que esto vulneraba el derecho humano a navegar libremente en el ciberespacio, ¿no? Pero bueno, una cosa es hablar de este derecho humano y otra cosa es poder eh,
argumentar que te están vulnerando esta navegación libre, porque el argumento, ¿cuál va a ser? Tú decides si quieres o no compartir, porque estás navegando libremente. El Internet no te va a sancionar por lo que compartas o no. Pero quedó ahí como una respuesta absurda por lo mismo, porque no hay ninguna herramienta a la luz de esta navegación libremente por el ciberespacio. Se rige a partir del principio de que el usuario es quien decide o no qué compartir. El usuario tiene la decisión final. Entonces, queda la decisión final reglamentada, pero la decisión previa, la que te provoca a ti el que tú difundas, es lo que está en cuanto al vacío. Y les propongo, o sea, hasta ahorita, no hay nada. Y creo que sí, también tenemos esa obligación de generar esta teoría que nos permita defendernos de esas barbaridades. Pero mira, vamos a hacer una dinámica. Aquí tengo un sistema de inteligencia artificial. A ver qué nos puede decir él. ¿Consideras que deberíamos, antes de responderle, aquí tuve alguna charla muy breve con él, a ver qué opinan ustedes? ¿Consideras que deberíamos sancionar a los funcionarios que nos exijan? Se llama Kelsen Bot, que nos exijan difundir contenido de los partidos políticos. A ver qué nos dice. Bueno, primeramente, antes de que, mientras nos responde, le pregunté, hola, a ver, permítame. Sí. Hola, ¿qué opinas del uso de redes sociales de los servidores públicos? Sí, estoy compartiendo. Sí. Hola, ¿qué opinas del uso de redes sociales de los servidores públicos? Y me pone, como profesor de Derecho, puedo ofrecerte una opinión basada en la normativa y principios éticos que rigen el comportamiento de los servidores públicos en el uso de redes sociales. Dice que aquí pueden leerlo ustedes, el uso de redes sociales por parte de servidores públicos puede ser una herramienta efectiva para la comunicación, la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, es fundamental que los servidores públicos utilicen estas plataformas de manera responsable y ética. Algunos aspectos a considerar son transparencia, neutralidad en el ejercicio de sus funciones. Los servidores públicos deben mantener una postura neutral y profesional en sus actividades en las redes sociales, evitando cualquier forma de sesgo o discriminación. Confidencialidad, respetar la información sensible. Es importante que los servidores públicos adhieran a un código de ética. Y número 5, separación entre lo personal y lo público. Los servidores públicos deben distinguir claramente entre su vida personal y su rol como servidor público, evitando que sus opiniones personales afecten su objetividad y la confianza de la ciudadanía. Nos da su conclusión, que el CENBOT dice que puede ser beneficioso si se cumple con las recomendaciones anteriores. Y me dice, recuerda que esta es una opinión general basada en principios legales y éticos. Las normas específicas y las políticas institucionales pueden variar, por lo que siempre es recomendable consultar las regulaciones y lineamientos internos de cada institución para obtener una orientación más precisa. Luego le pregunto que si es necesario sancionar a los servidores públicos por el uso indebido de redes sociales. Prácticamente me responde lo mismo, o les puedo compartir las respuestas. Y ahora le pregunto, ¿tiene que existir las faltas administrativas por el uso indebido de redes sociales de servidores públicos? Me dice que en muchos países, no dicen cuáles, se han establecido normativas y códigos de conducta que regulen el comportamiento de los servidores públicos, incluyendo el uso de redes sociales. Pero no me dice cuál norma. Luego dice, la existencia de faltas administrativas por el uso indebido de redes sociales de los servidores públicos es una cuestión que depende de las leyes y regulaciones de cada país y de las políticas internas de las instituciones públicas. No nos dice más. Y respecto a la última petición de considerarías que debemos sancionar a los funcionarios que nos exijan difundir contenido de los partidos políticos. Y nos dice... A ver, en conclusión, la exigencia de difundir contenido de los partidos políticos por parte de los funcionarios puede ser considerada como una violación de los principios de neutralidad y podría justificar sanciones o medidas disciplinarias. Pero no nos dice más porque tampoco hay mucho, ¿no? Se me ocurre preguntarle, si alguien quiere hacer alguna pregunta a la inteligencia artificial,
agradezco me la comparta. Yo le puedo preguntar qué normas regulan el uso correcto de redes sociales de los servidores públicos. A ver qué nos contesta, ¿no? Dice que son los códigos de conducta, reglas internas, leyes de protección de datos personales, pero no nos dice cuáles. Y obviamente, pobre inteligencia artificial, ¿no? Le estamos poniendo a que nos responda sobre algo que no existe, ¿verdad? Bueno, quería hacer este ejercicio antes de que se me olvidara. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, que alguien quiere hacer alguna pregunta, aquel Zenbot, adelante, si no, aquí seguimos platicando, yo encantado. Ya, estimado maestro Alfredo, gracias, amigo Rafa. No sé si alguien más desea hacer una consulta a mano alzada para el maestro Alfredo, aprovechando su disposición. Ya ha ido atendiendo amablemente los comentarios y preguntas que dentro del chat de esta sesión de Zoom fueron ustedes formulando. Adelante, amigo Raúl. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que en lo personal constituye un nuevo frente. Eh, Está uno acostumbrado al uso de la computadora, pero realmente todos estos temas sin duda son novedosos para todos, pero para algunos más que otros, ¿no? Yo me considero en los que estos temas realmente representan una fuente de conocimiento realmente novedosa, pero no dejo de advertir que el tema pues tiene varias aristas y desde la perspectiva de los servidores públicos sí me parece que hay una en la que tiene que ver la perspectiva de las obligaciones de los servidores públicos a la luz del uso de las redes sociales, lo que ya nos ha definido la Corte que tenemos que soportar como servidores públicos en tanto servidores públicos y nos impone un umbral mayor que al resto de los usuarios respecto a la tolerancia que debemos de tener respecto a quienes podemos, de quienes podemos escuchar o recibir comentarios en nuestras redes sociales y que no los podemos incluso bloquear, ¿no? Ya hay varios precedentes de la Corte, específicamente de la segunda sala, donde nos dice pues que tenemos que tener un umbral mayor de tolerancia y aguantar lo que se nos diga prácticamente ahí, ¿no? Yo creo que será también cuestionable ver qué tanto tenemos que aguantar en ese sentido, hasta dónde esa diferencia de opiniones es también, no llega a ser ofensiva para el servidor público, pero por lo pronto, pues hay un deber de mayor tolerancia. Y por supuesto, el otro umbral, ¿no? El que tiene que ver con el manejo adecuado de esas redes sociales para efecto de no incurrir en la afectación de posibles principios en este momento. No ubico una falta específica, pero por supuesto que, por ejemplo, la difusión de cuestiones electorales en una página personal, pues en un principio podría parecer pues que es el ejercicio de tus derechos también electorales o de difusión o de libre expresión como persona, como ciudadano, que también tienes derechos y obligaciones y que pues esos tampoco te los pueden suprimir. Sin embargo, desde la perspectiva del servicio público, parece que esto se tiene que moderar en virtud de que estamos obligados a mantenernos en este umbral del principio de imparcialidad, ¿no? Que estas manifestaciones no generen un sesgo respecto a la manera en que pudiéramos conducirnos. Sin duda es un tema bastante interesante, pero que, como bien lo dice el magistrado Alberto Gándara, pues habrá que empezar a construir esto de manera inmediata y prácticamente pues se viene dando sobre la marcha, sobre las rodillas, a partir de los diferentes eventos que se van suscitando. Vamos regulando sobre lo que va pasando, no propiamente con una perspectiva, una planeación de lo que quisiéramos que pasara, lo cual me parece bastante delicado porque nos pone en una condición también de vulnerabilidad a muchos de los servidores públicos que seguramente podremos ser la carne de cañón para que sobre nuestras posibles responsabilidades se puedan sentar los precedentes que luego den pauta a las posibles reglamentaciones que se puedan incluir en algún ordenamiento, que por supuesto, dado nuestro régimen legal en México, pues tendría que ser la misma Ley General de Responsabilidades, no cabría otro espacio, pero en tanto eso no suceda, pues parece que tendremos que ir construyendo este andamiaje a partir de los precedentes que se vayan generando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, estimado Raúl. Y pues, aparte te volvemos o te agradezco nuevamente la recomendación e invitación que hiciste o la gestoría para que el maestro Alfredo estuviera aquí con nosotros. Muchas gracias, amigo. Maestro Alfredo, no sé si se desea vertir algún comentario respecto a lo que comentó el maestro Raúl. Sí, completamente de acuerdo. Sí estaría bien importante entender que tenemos que dar el paso 5, pero nuestro derecho disciplinario va en el paso 2, ¿no? Y es bien complejo, ¿no? Y ya que vayamos encaminados al paso 5, a como va los avances tecnológicos, ya vamos a ir en el paso 8. Estábamos pasando de lo que se habla de la administración pública y administración pública digital a la administración pública inteligente, donde ya la inteligencia artificial incluso puede generar actos administrativos, ¿no? Y ya incluso salió la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas, donde nos advierten los riesgos del uso de algoritmos, uso riesgoso, uso adecuado, permisivo, ¿no? Entonces, vamos entonces a alfabetizarnos digitalmente con esto cuando ya prácticamente viene otra ola, ¿no? Y muchas gracias a Raúl, creo que es el cierre con broche de oro de esta charla. Y antes de dejarle el micrófono al licenciado Rodrigo, aproveché para, van a decir que como enfado con el Kelsenbot, pero bueno, tiene comentarios a veces interesantes, a veces se equivoca. Le pregunté, ¿qué opinas del derecho disciplinario mexicano? Y me dice, es una rama del derecho administrativo que tiene como objeto regular y sancionar las conductas indebidas de los servidores públicos. Otra vez, ¿qué es lo indebido, no? Nos dice, en México el derecho disciplinario se encuentra regulado principalmente por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El derecho disciplinario mexicano busca promover la transparencia, rendición de cuentas y la eficiencia en la función pública. En conclusión, el derecho disciplinario mexicano es una herramienta importante para garantizar la adecuada conducta de los servidores públicos y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. Sin embargo, es necesario continuar evaluando y mejorando este marco normativo para fortalecer su eficacia y garantizar la debida protección de los derechos de los servidores públicos. Entonces, me gustaría despedirme con ustedes recordando que todos los actos en el ciberespacio nacen de un contrato de adhesión entre proveedor de servicios y todos los usuarios. En el ciberespacio, los usuarios somos en nivel de igualdad, los servidores públicos, el gobierno y las personas. Entonces, pasamos de ser sujetos pasivos a sujetos activos y por lo tanto, las consecuencias jurídicas y las relaciones servidor-persona tienen una naturaleza que está mutando, ¿no? Si no es que ya mutó. Entonces, tenemos que partir de esta teoría del Estado digital para cambiar la responsabilidad civil objetiva por el uso indebido de redes sociales. Tenemos que construir todos, los invito a que hagamos equipo, construir nuestra propia teoría de la responsabilidad administrativa por el uso indebido de redes sociales, ¿no? Y pues bueno, concordando con la inteligencia artificial, tenemos mucho que mejorar en el tema de derecho disciplinario en cuanto, no en lo académico, porque hay textos maravillosos, sino en alfabetizar, ¿no? En estos temas, en las universidades, en las facultades de derecho. Con trabajos vemos el derecho administrativo, ya es una utopía, ¿no? Hablar de derecho disciplinario. Y bueno, esto a mí me duele en el alma, me pega que no se esté hablando casi de derecho disciplinario en las facultades de derecho. Y pues bueno, comentar que pues para mí ha sido un placer platicar con ustedes y sobre todo que coincidimos que hay muy pocas respuestas a tantas dudas, ¿no? En el tema de uso de redes sociales. Y compartí algunos textos aquí, los comparto también en el grupo. Gracias por invitarme. Repito, si ni la inteligencia artificial
ni la doctrina nos han ayudado a dar respuesta a si tenemos que positivizar o no faltas administrativas por el uso de redes sociales, pues nos toca a nosotros crear esta teoría que va a ir de la mano con la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Fuerte abrazo y muchísimas gracias por invitarme, la pasé de lujo y pues bueno, quedo a sus órdenes. Maestro, antes de que se vaya, voy a compartir pantalla porque aquí tenemos su reconocimiento. A ver. Ahí lo puedes ver, maestro Alfredo. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues mira, a nombre de la Comunidad de Derecho Disciplinario MX, te brindamos este reconocimiento por impartir esta interesante conferencia de faltas administrativas de los servidores públicos y redes sociales. Nuevamente nuestro agradecimiento y pues estamos muy atentos a tus desarrollos, a lo que tú vengas haciendo. Ya te estamos siguiendo en Facebook, perdón, en tu red social de Twitter. Y te seguiremos invitando en más temas que tú consideres pertinentes para seguir abonando a estas reflexiones en torno a esta materia que tanto nos interesa. Vamos a dar un fuerte abrazo al maestro Alfredo, ya está nuestro grupo, muchas felicidades y muchas gracias. Y con esto damos por concluido la sesión y esta conferencia del día de hoy, estimados amigos y amigas. Muchas gracias, maestro Alfredo. No sé si quiere decir algo final ya para cerrar la sesión. No, solamente muy emocionado y un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Alfredo. Pues amigos, nuevamente concluimos otra sesión de estas conferencias donde nuestros expertos invitados nos muestran sus desarrollos, sus avances, el resultado de sus estudios en estos temas de la materia que tanto nos ocupa, nos preocupa, en la que operamos y somos, ¿no? Finalmente, estos desarrollos que ellos hacen, los expertos invitados, estas conferencias en las que participan de manera generosa, todas son gratuitas, no se cobra absolutamente nada, pues yo lo veo como una invitación para leer sus libros, leer los libros que ellos leyeron y seguir interesándonos en estos temas y generar más reflexión, diálogo y comentarios en torno al derecho disciplinario de nuestro país. Pues amigos, muchas gracias. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos el último lunes de enero con un tema, un micrófono abierto de nuestro amigo Héctor, que trae ahí con el tema de adquisiciones concordado con contratación y Ley General de Responsabilidades Administrativas. Más adelante mandaremos el cartel. Muchas gracias a todos, amigos. Un abrazo a Raúl, a mi amigo Rafa, al maestro Juan Ignacio, a José Torres, al magistrado Alberto Gándara. Un abrazo, estimado magistrado, un gusto verlo. También a la magistrada Adela, que se une ya también a nuestro grupo de WhatsApp. Un abrazo a ambos hasta el Estado de México. A nuestro amigo Darío Ángeles, que, amigo, estamos esperando la caguama. Es para el siguiente mes, yo creo, ¿no? Sí, todavía necesito unas 3 semanas de tomar aire antes de volver al ritmo. Excelente, amigo, estaremos atentos. Gracias. Un abrazo a Paola, a Berenice, a la maestra Esperanza, amiga, feliz año. ¡Feliz año! Qué milagro, amiga.